Queremos simplificar las expresiones de raíz cuadrada dadas. La primera expresión es una raíz cuadrada de 5/7. Esto no se considera simplificado porque no podemos tener una fracción debajo de una raíz cuadrada. Sin embargo, podemos reescribir esto como la raíz cuadrada del numerador dividida por la raíz cuadrada del denominador. La raíz cuadrada de 5/7 es igual a la raíz cuadrada de 5 dividida por la raíz cuadrada de 7. Pero esto tampoco se simplifica porque no podemos tener una raíz cuadrada en el denominador. Y observe cómo no se simplifica. Para que el denominador se simplifique perfectamente, tendríamos que tener dos factores de 7 debajo de la raíz cuadrada, lo que significa simplificar multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 7. Al multiplicar tanto el numerador como el denominador por la raíz cuadrada de 7, no estamos cambiando el valor de la expresión, solo estamos cambiando la forma. Multiplicando, ahora tenemos la raíz cuadrada de 5 por 7 dividido por la raíz cuadrada de 7 por 7. Y observe cómo ahora el denominador se simplifica perfectamente. La raíz cuadrada de 7 por 7, o 7 al cuadrado, se simplifica a un factor de 7. Esta expresión simplificada es igual a la raíz cuadrada de 35 dividida por 7. Y ahora para el segundo ejemplo, tenemos 12 dividido por la raíz cuadrada de 18. Para eliminar la raíz cuadrada del denominador, podríamos multiplicar el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 18. Pero observe en este ejemplo que podríamos simplificar la raíz cuadrada de 18 primero. Comencemos simplificando la raíz cuadrada de 18. Si nos fijamos en la factorización prima de 18. 18 es igual a 2 por 9, que es igual a 2 por 3 por 3. Y observe cómo la raíz cuadrada de 3 por 3 y 3 cuadrados se simplifica a un factor de 3. La raíz cuadrada de 18 se simplifica a 3 raíz cuadrada de 2. Entonces podemos escribir la expresión original como 12 dividido por 3 raíz cuadrada de 2. En este formulario, observe cómo el numerador y el denominador comparten un factor común de 3, o porque 12 dividido entre 3 es igual a 4. Podemos simplificar esto a 4 dividido por la raíz cuadrada de 2. Pero esto todavía no se simplifica por completo porque nuevamente no podemos tener una raíz cuadrada en el denominador. Así que ahora simplifiquemos 4 dividido por la raíz cuadrada de 2. Para eliminar la raíz cuadrada del denominador necesitaríamos dos factores de 2 debajo de la raíz cuadrada y, por lo tanto, ahora multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2. Nuevamente, esto no cambia el valor, solo cambia la forma del cociente. Multiplicando, tenemos 4 raíz cuadrada 2 dividido por la raíz cuadrada de 2 por 2. Y la raíz cuadrada de 2 por 2, o la raíz cuadrada de 4, se simplifica a un factor de 2, dándonos 4 raíces cuadradas 2 dividido por 2. Pero note que 4 dividido por 2 es igual a 2. La expresión simplificada final es 2 raíz cuadrada 2. Espero que hayas encontrado esto útil.